Sí, ya. Bueno, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a exponer el concepto de causa, el modelo de causalidad, el concepto y enfoque de riesgo y el perfil epidemiológico. Nuestro equipo está conformado por Almanza Piñón Joshua, Morales Escobar María Fernanda, Oviedo Cernas Esmeralda y por mí, Marín Domínguez Katia Valeria. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos que causa es lo que inicia o permite una secuencia de eventos que se les va a llamar efecto y se va a alterar para poder modificar o evitar el efecto que este cause. Esta causa va a ser importante en la producción de la enfermedad. Bueno, después tenemos la causalidad, que es el estudio de la relación etiológica que existe entre la exposición y la aparición de un efecto. Por ejemplo, cuando se toma un medicamento y se obtiene un efecto secundario a partir de este. Y los modelos causales, que son los sistemas conceptuales y teóricos con los que se estructura la investigación y el desarrollo de la epidemiología como ciencia, se basan en una relación de causa y efecto y tienen una o más variables y representan relaciones causales dentro de un sistema individual o dentro de una población. La siguiente, porfa. Vamos a tener los tipos de causas que serán causa suficiente, que si el factor causa está presente, el efecto que es enfermedad siempre ocurre. La causa necesaria, que si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Y por último, el factor contribuyente, que es todas aquellas que una vez que estén presentes, aumentan la probabilidad de que ocurra un determinado evento. La siguiente, por favor. Bueno, yo hablaré de Robert Koch. Robert Koch nació en 1843 y murió en 1910 a la edad de 60 años. Fue un médico y microbiólogo alemán. Entre sus hallazgos destacan el descubrimiento del bacilo de tuberculosis en 1882 y el descubrimiento del bacilo del cólera en 1883. Y por último, el desarrollo de los postulados de Koch, y es considerado el fundador de la bacteriología y además recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo exactamente Robert Koch? Bueno, la demostración de que los microorganismos podían causar enfermedades impulsó el desarrollo inicial de la ciencia de la microbiología. En realidad, ya en el siglo XIX se pensaba que se podía transmitir algo de una persona enferma a una sana y podría producir en esta la enfermedad. Muchas enfermedades parecían diseminarse por la población y se le llamaban contagiosas, mientras que el agente desconocido que causaba la diseminación fue llamado contagio. Una vez que se descubrieron los microorganismos, se sospechaba que estos podían ser responsables de enfermedades, pero faltaban las pruebas definitivas. A pesar de esto, la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas no fue claramente concebida y experimentalmente aprobada hasta los trabajos de Robert Koch. Siguiente, por favor. En primer lugar, mediante cuidadosos estudios de microscopía, Koch puso de manifiesto que en un animal enfermo la bacteria estaba siempre presente en la sangre, mientras que en un animal sano no. Sin embargo, la mera asociación de la bacteria con la enfermedad no se demostraba que la bacteria fuera la causa de la enfermedad.
Por el contrario, podía ser un efecto de la enfermedad. Por eso Koch demostró que era posible tomar una pequeña cantidad de sangre de un ratón enfermo, al cual en este caso llamaremos ratón número 1, e inyectarla en un ratón sano, al cual llamaremos ratón número 2. Y esto tenía como consecuencia el desarrollo de la enfermedad y la muerte del ratón 2. De hecho, incluso tomando sangre de este segundo animal e inyectándola en un tercero, hacía que este último sufriera también los síntomas característicos de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Koch llevó este experimento aún más lejos y también demostró que la bacteria podría ser cultivada en caldos nutritivos fuera del animal, lo cual era solo visible en el animal enfermo. Además, también observó que incluso después de muchas siembras o transferencias de cultivo, la bacteria podía causar la enfermedad aun cuando se reinoculaba a un animal. Es decir, que la bacteria procedente de un animal enfermo y la mantenida en cultivo inducían los mismos síntomas de la enfermedad tras su inoculación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Fue lo que dije. Bueno, el modelo de Koch fue fundado en 1887 y determina que las enfermedades infectocontagiosas se basan en la influencia de un microorganismo. Siguiente, por favor. Basándose en este y en otros experimentos, Koch formuló los siguientes criterios conocidos en la actualidad como postulados de Koch, para demostrar que un tipo concreto de microorganismos es el agente etiológico de una enfermedad específica. En el postulado número 1 nos menciona que el organismo siempre debe de estar presente en los animales que sufran la enfermedad y no en los individuos sanos. En el postulado número 2 dicen que el organismo debe cultivarse en cultivo axénico o puro fuera del cuerpo animal. En el postulado número 3 menciona que cuando dicho cultivo se inocula a un animal susceptible, debe iniciar en él los síntomas característicos de la enfermedad. El cuarto y último postulado nos dice que el organismo debe aislarse nuevamente a estos animales experimentales y cultivarse nuevamente en el laboratorio, tras lo cual debe mostrar las mismas propiedades que el microorganismo original. Siguiente, por favor. De esta forma, los postulados no solo permitieron demostrar que organismos específicos causan enfermedades específicas, sino que impulsaron el desarrollo de la microbiología, haciendo hincapié a la importancia de la utilización de los cultivos en el laboratorio. Así, gracias a Robert Koch y a sus postulados, otros investigadores revelaron posteriormente la causa de muchas enfermedades importantes del hombre y en los animales. Y a su vez, estos descubrimientos han conducido al establecimiento de tratamientos adecuados para la prevención, cura de enfermedades infecciosas, permitiendo así avances en la medicina. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de Alfred Evans. A ver, antes de pasar a los de Evans, Sí. Berenice, de acuerdo a lo que han mencionado tus compañeras, para ti, ¿cómo definirías qué es causa? ¿Sí está Berenice? Berenice. Luz María. Sí, doctor. Pues la causa yo la definiría como un suceso, un evento que da lugar a que se dé a su vez otro suceso. Ejemplo, si pudieras poner un ejemplo. No sé, bueno, algo general podría decir una causa de que
de la contaminación, que se tira basura, por así decirlo. El suceso principal sería tirar basura y la consecuencia de la causa sería la contaminación. Contaminación ambiental, ¿es causa o efecto? Pues depende del contexto, podría ser una consecuencia o una causa de, por ejemplo, la contaminación Dame ambiental un podría ejemplo de dar que sea causa. a que provoque alguna enfermedad, por ejemplo, una enfermedad respiratoria por Ujú. contaminación ambiental en el aire. Pues cuando causa es todo aquello característica ¿qué es? Toda característica, condición que puede ocasionar un efecto. En este caso, en medicina, lo que estamos buscando es causa, las determinantes, todas las determinantes en salud que provocan efectos que son realmente enfermedades. Todo aquello que provoca un efecto es una causa. Y en este caso que dijiste, contaminación, enfermedades respiratorias. Causa, contaminación, efecto, enfermedades respiratorias. Y cuando el efecto es la contaminación, ¿cuál sería la causa? Vamos a decir contaminación del aire. Podría ser, por ejemplo, la combustión de desechos. Combustión de desechos, gasolinas de mala calidad, coches que usan gasolina y que no están en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Ujú. Y de lo que dijeron de causa suficiente y necesaria, ¿entendiste algo? Recuerdo que la causa suficiente es la que eh, siempre va a dar un efecto, por así decirlo. Y la necesaria, el efecto puede ocurrir o no. Ujú. Y la contribuyente aumenta la posibilidad de que ocurra ese evento. Ajá, más o menos, ¿verdad? Si Sí, pusiéramos algún efecto, algún ejemplo, perdón, ¿cuál podría ser? ¿Alguien del grupo quiere participar? ¿O el equipo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Un ejemplo de causa necesaria, causa suficiente, necesaria, una situación que ejemplifique estos tres características de las causas: suficiente, necesaria y contribuyente. Necesaria, ¿qué dice la definición? Que si la causa está ausente, la enfermedad puede no ocurrir. A ver, regresa a tu diapositiva, por favor. Dice, Bueno, causas, en causa, ay, perdón, profe. sí, síguele. Bueno, en causa suficiente, por ejemplo, la relación de la infección por el virus del sarampión a sarampión clínico o infección de la rabia a rabia clínica. Y en causa necesaria sería el bacilo tuberculoso que es necesario para la tuberculosis. El necesario dice, si el factor está ausente, el efecto no ocurre. En el caso de la tuberculosis, dice que es el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium.
Si no hay Mycobacterium, no hay tuberculosis, ¿verdad? Sí, Así es. Si no hay virus del sarampión, no hay sarampión, no puede haber sarampión. Si no hay bordetela, no hay tosferina. Si no hay SARS-CoV-2, no hay COVID. ¿Sí? Eso es. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me escuchan o no? Sí, ¿Sí? Sí. profe. ¿Estoy bien o estoy mal? a mí no me quedó claro lo de causa contribuyente. A ver, ahorita estamos con causa necesaria. Vamos por eso. Causa necesaria, ¿en qué tipo de padecimientos aplica? Infecciosos. ¿En qué? ¿Infecciosos? En Infecciosos. los infecciosos, ¿sí? Entonces, esta de causa necesaria se refiere a eso. Si el virus, la bacteria, el hongo, lo que quieran, cualquier agente, un microorganismo infeccioso está ausente, la enfermedad no puede ocurrir. No puedo tener rabia si no existe el virus rábico. No puedo tener sarampión si no entra en mí el virus del sarampión. Y así, entonces necesariamente, por eso es necesaria, porque yo la requiero forzosamente para tener el efecto que es la enfermedad. En este caso puede ser tuberculosis, rabia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no puedo tener sarampión o cualquier enfermedad infecciosa si no tengo el agente infeccioso que la produzca. A eso se refiere. ¿Sí? Y aplica a infecciones, a enfermedades infecciosas. Causa suficiente. ¿Qué dice? ¿Sí? La definición dice si el factor está presente, el efecto siempre ocurre. Ajá. El Y pues, equipo. Perdón, sí. Sígale. bueno, un ejemplo, no sé si sería correcto decir, por ejemplo, en la diabetes, Sí. la hiperglucemia, que pues siempre que está siempre que, pues en la hiperglucemia pues nos indica, pues más bien la hiperglucemia siempre está presente en los pacientes diabéticos, pero también otros factores pueden influir. Pero la hiperglicemia, ¿qué es? ¿Causa o efecto? Sería causa, ¿no? ¿De qué? De la diabetes. Entonces, ¿es un efecto o una causa? Sí, un efecto, ¿no? Efecto, ¿no? Efecto de la Es un causa que efecto, ¿no? Sí. Causa suficiente generalmente se refiere, puede aplicar en las infecciosas, pero generalmente se refiere a las enfermedades crónico-degenerativas. Causas suficientes serían, por ejemplo, herencia, que tenga familiares, obesidad, sedentarismo, mala alimentación, etcétera, etcétera. Todas esas se van sumando y juntas son suficientes para que se presente lo que tú decías, la hiperglicemia. La hiperglicemia caracteriza la diabetes, es otra forma de decir diabetes mellitus. Entonces, todas estas causas sumadas, ¿sí? Dan la diabetes, ¿sí? Y la hiperglicemia pudiera ser causa de qué? De una insuficiencia renal, de una insuficiencia cardíaca, de la retinopatía diabética, etcétera, etcétera. Es de acuerdo a cómo tomes tú el evento para decir esta es una causa o este es un efecto, ¿sí? ¿De dónde partes? Más adelante lo vamos a ver, esto se llama temporalidad. Siempre la causa antecede el efecto. Yo no puedo tener antes un efecto y después la causa.
Yo debo tener un motivo que origine algo. Y en este caso sería todo lo que les dije, los antecedentes heredofamiliares, que no tenga una dieta adecuada, que no haga ejercicio, sedentarismo, etc. ¿Y qué puede aumentar la causa contribuyente? Pues que yo sea del sexo femenino en algunas enfermedades o masculino, que yo tenga algunas conductas de riesgo en algunos padecimientos y que esto haga que aumente la probabilidad de que yo tenga esa enfermedad, o de que ocurra el evento, que en este caso estamos hablando de padecimientos. Causa necesaria aplica en enfermedades infecciosas y se refiere generalmente a que la presencia de la bacteria, virus, etcétera, es indispensable para que la enfermedad ocurra. Causas suficientes son todas aquellas características, circunstancias, etcétera, que se van sumando para hacer un conglomerado de causas y que esto detone la presencia de la enfermedad. Por eso causas suficientes puede haber varias. Causa necesaria solamente será uno, que es el virus, la bacteria, el hongo, etc. Y causa contribuyente más que nada se refiere a aquellas conductas o factores de riesgo que más adelante lo vamos a ver y que aumentan la probabilidad de que ocurra la enfermedad. Vamos a seguir pasando esto. Más adelante van a manejar ustedes algunos ejemplos para que esto ya quede más claro, porque es la base, ¿sí? Ahora, Edna, Itzel, Sí, doctor. ¿qué entendiste de los postulados de Koch? ¿Qué pasó con los ratones? Pues que requerían como que todo fuera muy estricto o no sé, siento que todo tenía que ser muy, muy específico para que sucediera todo el experimento. ¿Qué más? ¿De dónde parten los postulados? ¿Cuál es la primera premisa? Ahí está el disease animal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice el circulito azul con los puntitos rojos? Pues que se Las, tenía que aislar la bacteria primero de los animales enfermos y de los que estaban sanos. poder aislar el causante, ¿no? Y luego, Que luego cuando el animal estaba enfermo, pues la bacteria se tenía que el que aislar está a un como a lado, un, ajá, se tiene que sí, aislar a un cultivo limpio o puro, por así decirlo. ya se aisló. Lo primero es que tengo ¿cómo se llama? Un ratón enfermo con cierto cuadro clínico, y después le saco sangre y aíslo el patógeno sospechoso de la enfermedad. En el paso 2, ¿qué está ahí? Un healthy animal. Es Es que se le está em, presentando como la bacteria al ratón sano y pues en teoría se debe producir la enfermedad. pues lo que yo aislé, lo inyecto a un animal sano y como consecuencia, ¿qué sucede? Se desarrolla en la enfermedad. Entonces lo puedo aislar, lo puedo inocular en un animal sano y producir la enfermedad. ¿Y luego qué sucede? Pues se repite todo el proceso, igual se vuelve a aislar la bacteria y se repite todo el experimento.
Así es, este ratón enfermo vuelve a presentar los signos y síntomas que tenía el ratón inicial y también puedo aislar otra vez el bacilo, la bacteria, lo que sea, y lo voy a inocular en otro ratón sano y voy a tener otra vez otro ratón enfermo. Esos son los postulados. Entonces, por ahí les voy a... Creo que hay un cuadrito en la antología en donde están todos los modelos de causalidad para que los chequen y los revisen y después vamos a hacer ejercicios para que les quede más claro esto de los modelos de causalidad. ¿Sí? ¿Quién me contestó? Perdón, ¿quién me pregunté? Yo, Maitzel. Ah, cierto, perdón. Sígale, equipo. Bueno, ahora voy a hablar sobre Alfred Evans. Alfred fue un epidemiólogo viral estadounidense y profesor de epidemiología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Yale. Evans, en 1976, elaboró una serie de postulados acordes con los conceptos acerca de la enfermedad. Siguiente, por favor. Otra, por favor. Gracias. El postulado número 1, Evans mencionaba que la proporción de individuos enfermos debería de ser significativamente mayor entre aquellos expuestos a la respuesta causa, en comparación a aquellos que no lo están. En el postulado número 2, la exposición a la respuesta causa debería ser más frecuente entre aquellos individuos que padecen la enfermedad que en aquellos que obviamente no la padecen. Por ejemplo, si una persona toda su vida ha trabajado con asbesto, es más propenso a que genere una enfermedad crónica pulmonar, como lo es la asbestosis, a comparación de una persona que no está expuesta. Siguiente, por favor. En el tercer postulado nos menciona que el número de casos nuevos de la enfermedad debería ser significativamente mayor en los individuos expuestos a la supuesta causa en comparación con los no expuestos, como se debe comparar en los estudios prospectivos. Por ejemplo, en un conductor que lleva 20 años trabajando en el sector público y comienza a presentar pérdida de la capacidad auditiva, obviamente no lo podemos comparar con una persona que ha trabajado toda su vida en el área de conducción con un doctor, porque no tiene el mismo grado de exposición al riesgo. El cuarto postulado dice que de forma transitoria la enfermedad debería mostrar, tras la exposición a la respuesta causa, una distribución de los periodos de incubación representada por una curva de forma de campana. Siguiente. En el postulado número 5 nos menciona que tras la exposición a la supuesta causa, debería aparecer un amplio abanico de respuestas por parte del hospedador, desde leves hasta graves, a lo largo de un gradiente biológico lógico. El amplio abanico de la respuesta del hospedador se puede explicar teniendo en cuenta que cada individuo tiene una forma de respuesta variante. Tomaremos como ejemplo un grupo de personas que estuviera expuesta y se contagiaron de COVID-19. Se presentaron individuos que tengan un grupo asintomático, otro grupo que tenga dolor de garganta, otro grupo que tenga dolor de garganta y pérdida de olfato, otro con dolor de garganta, pérdida de olfato y fiebre, y por último un grupo con dolor de garganta, pérdida de olfato, fiebre, disnea y muerte. Este amplio abanico de respuesta no va a depender de la exposición, porque literalmente todos estuvieron expuestos a este virus, sino de la respuesta del hospedador, ya que este puede ser susceptible o resistente a la enfermedad. En el postulado número 6 nos menciona que preveniendo o modificando la respuesta del huésped debe disminuir o eliminar la presentación de la enfermedad,
Por ejemplo, vacunando o tratando con antibióticos a una población expuesta a una enfermedad. En este postulado, Evans midió la forma de respuesta del hospedador a través del sistema inmune. Cuando estos están expuestos al antígeno, pasará por varias fases hasta llegar a la creación de anticuerpos específicos, es decir, donde se crea una memoria. Una vez esto suceda, en el hospedador se concentrará una magnitud de respuesta cuando nuevamente se enfrente al virus de este. Va a proteger contra la enfermedad. En otras palabras, es que el organismo con anticuerpos tendrá la capacidad de responder a los antígenos. Siguiente, por favor. En el postulado número 7, la reproducción experimental de la enfermedad debería tener lugar con mayor frecuencia en animales u hombres expuestos adecuadamente a la respuesta causa, en comparación con aquellos no expuestos. Esta exposición puede ser deliberada en voluntarios, inducida de forma experimental en el laboratorio o demostrada mediante la modificación controlada de la exposición natural. Surge la necesidad de poder comprobar qué es lo que está sucediendo, que lo que se va a informar sea verdadero o falso. Por esta razón, se realiza de forma experimental pruebas ya sea con animales o con hombres voluntarios para analizar la reacción de ambos, tanto en aquellos que estuvieron expuestos a dicha causa como aquellos que no. Y efectivamente debería demostrar que la enfermedad es más frecuente en los expuestos. Siguiente, por favor. En el postulado número 8 encontramos que la eliminación, por ejemplo, la anulación de un agente infeccioso específico o la modificación, por ejemplo, la alteración de una dieta deficiente, de la supuesta causa debería producir la reducción de la frecuencia de presentación de la enfermedad. Es decir, las medidas que se van a tomar, ya sea eliminar o modificar, dicha causa nos debe mostrar resultados como disminución de la frecuencia de que se presente esta enfermedad. Siguiente, por favor. El noveno postulado nos menciona que la prevención o modificación de la respuesta del hospedador, por ejemplo, mediante la inmunización, debería reducir o eliminar la enfermedad que normalmente se produce tras la exposición de la causa supuesta. Bueno, por prevención entendemos que pues, son las medidas que nos sirven para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Por ejemplo, frente al COVID, pues usamos tapabocas, gel antibacterial, nos lavamos las manos, guardamos la distancia, etc. Y nos dice que esto debería de reducir o eliminar la enfermedad. En el último postulado, que es el 10, nos menciona que todas las relaciones y asociaciones deberían de ser biológico y epidemiológicamente verosímiles. Siguiente. Creo que esas son las de Evans. ¿Podrías regresar a la primera de Evans, por favor? El 1. Stephanie, ¿sí estás? Sí, Vamos a hacer un ejercicio con el COVID, aplicando esto, desde el 1 hasta el 10. ¿Cómo lo harías? Número 1. pues los que están más expuestos a contraer el COVID, ¿no? ¿Cómo se demostró esto en el COVID? Pues este virus se inició en China, entonces los Ah, que sí. estuvieron más Ujú. expuestos a esto fueron pues los chinos. No, sí, pero también los mexicanos, los gringos, los belgas, Ah, sí, los pero pues ya cuando empezó a crecer la japoneses. pandemia. Pues en general ¿O cómo entonces todas las explicarías personas,
El 1. ¿Mande? ¿Cómo explicarías el punto número 1 en el caso del COVID? ¿No? Pues que las personas que ya estén infectadas por COVID-19 va en aumento pues a diferencia de las que no están contagiadas. Mm, Luz María Cervantes. ¿Sí está? Ay, sí, doctor, perdón, pero es que acabo de regresar del baño, no sé qué pregunta. ¿Qué piensas del primer punto? Pues que eso tiene que ver con las causas que estábamos viendo, ¿no? Que es necesaria que una exposición a la causa para que pues se dé la enfermedad, porque pues si no están expuestos a dicha causa, pues no tendrían por qué estar enfermos. Exacto. O sea, si yo me expongo teniendo contacto con enfermos, pues me voy a contagiar, ¿verdad? Es más probable que me contagie que si no tengo contagio, no tengo exposición con enfermos. La 2, ¿cómo le explicarías? Mm, Pues que la exposición va a ser más frecuente entre los que ya la padecen o los que se tienen en su círculo social, por así decirlo, personas enfermas, a comparación de las que no. Sí. O sea, generalmente los que se enfermaron convivieron con alguien que tenía la enfermedad muchas veces, casi todos los días, y todo el tiempo. Si quiere pasar la siguiente diapositiva. Equipo. ¿No me escucha el equipo? Esmeralda, Valeria. Sí, doctor, es que creo que a mi compañero se le trabó. Se le trabó. Perdón, disculpa. Bueno, ahora hablaremos de Bradford Hill. Fue un epidemiólogo y estadístico inglés, pionero de ensayos clínicos aleatorizados. Junto a Richard Doll, el primero en demostrar la conexión entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Hill es conocido por plantear los llamados criterios de Bradford Hill para determinar una relación causal. Durante el siglo XX, Austin Bradford Hill investigó las enfermedades y las causas en Inglaterra y desarrolló los criterios de Bradford Hill, que comprenden los requisitos mínimos que deben cumplirse para establecer una relación causal entre un factor y una enfermedad. Siguiente, por favor. Los criterios de Bradford Hill nos permite decir si una variable podría ser causante de otra. La fuerza de asociación nos dice que está medida por la relación entre la frecuencia de enfermedad de los causantes comparada con la de los no expuestos. Esto quiere decir que es la magnitud con la que se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta una exposición a él. En temporalidad encontramos una asociación causal, requiere que la causa anteceda al efecto, a lo que se le conoce como condición, es decir, que la causa debe de producirse
previo a la presentación del efecto. Esto es lo que nos soporta la utilidad de ciertos estudios para hallar la causalidad. Siguiente, por favor. En consistencia se refiere a cierta observación que se repite pero en poblaciones distintas. Esto quiere decir que debe de haber diversos estudios que aportan resultados pero que estos sean concordantes entre sí y por lo tanto pues deban incluir poblaciones, métodos e incluso periodos de tiempo diferentes. La consistencia de resultados analiza la capacidad institucional, organizacional y gestacional de un programa. Este debe de tener un diseño, una estrategia, una cierta cobertura también, una percepción de los beneficios y los resultados. En conclusión, la consistencia de resultados significa varios estudios realizados en distintos lugares y poblaciones que llegan a un mismo resultado. La relación dosis-respuesta nos menciona que la frecuencia de la enfermedad afecta con la dosis o nivel de exposición. Es fácil de entender, por ejemplo, si hay mayor exposición al sol, eventualmente habrá más casos de cáncer de piel, porque se está exponiendo. Siguiente, por favor. Plausibilidad biológica, esta se refiere a si la hipotética relación causal tiene sentido según los conocimientos actuales. Sin embargo, a veces el estado de los conocimientos no va a permitir explicar asociaciones que sí son causales. En otras palabras, es que debe de explicar lógicamente la etiología por la cual la causa produce un efecto en la salud. Además, esta no debe de extraerse de una hipótesis, ya que como mencioné anteriormente, el conocimiento actual debe de ser inadecuado para explicar las observaciones que se hagan y se deben de tomar bases científicas para realizarlo. La especificidad quiere decir que la ocurrencia de una variable puede ser utilizada para predecir la ocurrencia de otra, pero una causa conduce a un efecto único, no o a múltiples efectos. Es decir, se refiere a que cada causa está relacionada con un efecto en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de microorganismos donde cada bacteria o cada virus está relacionada con una patología en específico y esa patología a su vez tiene una forma de manifestarse en el organismo que la está padeciendo. La analogía se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base a las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a la salud. La evidencia experimental es un criterio deseable de alta validez, pero rara vez se encuentra disponible en poblaciones humanas. Siguiente, por favor. Rodman propone que un modelo que nos dice que las causas de la enfermedad son debido a múltiples factores. Este modelo se centra en la descripción de las causas, clasificándolas como causas necesarias y causas suficientes. Además, plantea que no existen causas únicas y que la causalidad se debe ver como un aparato complejo que está constituido por la relación de diversas causas que se denominan causas componentes. La siguiente, por favor. Como ya habíamos mencionado antes, la causa necesaria va a ser aquella que siempre debe estar presente en el modelo causal para que se dé el efecto, y con efecto nos podemos referir a la enfermedad. Y una causa suficiente sería aquella que con su única presencia dentro del modelo, como el nombre lo dice, es suficiente para que la enfermedad se presente. Ya que se explicaron estos conceptos, pasamos a la interacción entre causas necesarias y suficientes, que van a componer algunos modelos causales. La siguiente, por favor. Bueno, este sería el primer modelo en el cual la causa es a la vez necesaria y suficiente. Su estructura es igual a la de la causa directa. Pasa de forma inmediata de un elemento inicial
al efecto, sin que haya otros elementos o relaciones implicadas. Y esto es lo que se podría decir que no sucede. Es el modelo que hizo Rothman para justificar su visión multicausal y lo hizo utilizando un interruptor como ejemplo. Entonces se podría decir que cuando se aprieta un interruptor y se enciende una luz, estamos ante una causa directa. Es decir, al apretar un interruptor se convierte en una causa necesaria y además suficiente para que la luz se encienda. Pero este concepto se cae cuando ponemos el interruptor en encendido y el foco no se prende. Además de la relación entre el interruptor y el foco, existen otros elementos como por ejemplo los cables, la energía, los transformadores, la red eléctrica, hasta llegar al generador de energía. Entonces es una cadena donde cada eslabón tiene parte de la responsabilidad para hacer que el foco se encienda. Y por este ejemplo, Rodman demuestra que no existen causas directas. La siguiente, por favor. A partir de este segundo modelo aparecen las causas componentes y comienzan a perder valor absoluto por valor relativo. Dentro del modelo, cada uno tiene parte de la responsabilidad, como ya había dicho. Causa necesaria, pero no suficiente. Está compuesto por una serie de causas que deben de estar, pero que solas no pueden generar una enfermedad. Es decir, que tienen que estar varias, pero no pueden estar solas. Es el caso de los agentes etiológicos en las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la enfermedad del COVID, el factor SARS-CoV-2 es indispensable para que se desarrolle una enfermedad, pero su presencia sola en el ambiente no es suficiente. El virus tiene que hacer contacto con una mucosa, tiene que tener compatibilidad con el huésped em, y otras cuestiones. La siguiente, porfa. Bueno, el siguiente modelo se da cuando hay diversas causas que no son necesarias, pero sí son suficientes. Es decir, que el efecto se puede presentar con mayor frecuencia en una u otra. No hay necesidad de que confluyan todas las causas, porque con que se presente una de ellas, ya hay una potencialidad para que se presente la enfermedad. Un ejemplo puede ser la exposición al benceno o a la radiación como causas suficientes e independientes. Y esto nos va a generar la enfermedad de leucemia. Alguien expuesto al benceno pero no a la radiación puede desarrollar leucemia. Y por el contrario, y alguien expuesto a la radiación pero no al benceno también puede desarrollar leucemia. La siguiente, porfa. El modelo cuando las causas no son ni necesarias ni suficientes. Existen diferentes mecanismos causales o combinaciones de causas componentes que pueden presentarse independientemente y generan una enfermedad. Este modelo explica bien las enfermedades crónicas y metabólicas. Por ejemplo, el infarto al miocardio, donde la combinación de diferentes factores como la predisposición genética del individuo, comorbilidades, el tabaquismo, los malos hábitos, factores psicológicos, todo esto influye a que se presente esta enfermedad, pero no basta con que solo uno de ellos esté presente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora explicaré el concepto y enfoque de riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, el enfoque de riesgo es una estrategia de salud pública propuesta por la epidemiología para enfrentar los problemas de salud. Se sustenta en el concepto de riesgo.
y consiste en controlar un problema identificado y atacando los factores de riesgo que favorecen su aparición. Se analiza la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir en el futuro un daño en su salud. Se categoriza según sus niveles de riesgo y se usa como guía para asignar recursos y mejorar las referencias del paciente. La siguiente, por favor. Para el enfoque de riesgo deben tomarse en cuenta los factores protectores, las conductas de riesgo y los factores de riesgo. Y aquí hay una imagen de una cadena causal y cómo interviene el factor de riesgo y se puede observar el daño que causa. La siguiente, por favor. Sí, justamente en esta imagen, como pueden ver, lo mencionó que es una cadena. Entonces, nosotros tenemos a una persona que es de bajos recursos y esta persona, esa mujer, se llega a embarazar. Por lo tanto, ella padece que es de aproximadamente 15, 16 años y tiene un embarazo adolescente. Por lo tanto, como ella no tiene todos los recursos suficientes, el bebé va a nacer por bajo peso y como producto final va a tener la mortalidad infantil. Es toda una cadenita de la pobreza. El factor de riesgo es el embarazo en adolescentes. Y después aquí también interviene el bajo peso al nacer. Y por último, puede haber la posibilidad que haya una mortalidad infantil. Vamos a tener que la vulnerabilidad se va a deber a la presencia de cierto número de características de tipo genético, ambientales, biológicas, sociales, que que actúan individualmente o entre sí y desencadenan un proceso surgiendo el riesgo que aumenta la posibilidad de generar consecuencias, que sería enfermedad. La siguiente, por favor. Los factores políticos tienen que ver con la poca importancia que las autoridades le dan a la gestión de riesgos y el nivel de autonomía que tiene una comunidad para manejar sus recursos y para tomar decisiones sobre las cosas que afectan a esta misma. Por ejemplo, si las autoridades educativas toman decisiones de manera centralizada sin considerar el criterio de los beneficios, la comunidad se hace más vulnerable. Los factores económicos, que en este caso la pobreza incrementa la vulnerabilidad. Los sectores económicamente más abatidos son los más vulnerables. Las personas y las poblaciones más pobres viven en desempleo con ingresos mínimos o tienen dificultad de mandar a sus hijos a los centros educativos y eso los vuelve vulnerables. Los factores sociales, que cuanto más integrada está una comunidad educativa, todos sus miembros hacen esfuerzos por superar los inconvenientes que pueden llegar a presentarse y eso la vuelve más fuerte. Y si la comunidad no está, por así decirlo, unida, es cuando se vuelve vulnerable. La siguiente, por favor. Los factores culturales que generalmente afectan el entendimiento de los riesgos y la manera en la que los enfrentan las personas. Los biológicos, personas que nacieron o que han adquirido en temprana edad una tendencia a desarrollar problemas de salud, y los ambientales, que dependen de si estamos ubicados en áreas propensas y si es que los elementos expuestos son una amenaza y no somos lo suficientemente resistentes. De eso dependerá que seamos más o menos afectados. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el riesgo es una medida de la magnitud y probabilidad de los daños frente a una situación peligrosa.
y se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Y el factor de riesgo será cualquier característica, circunstancia o condición detectable en un grupo que está asociada con una mayor probabilidad de padecer o desarrollar un daño a la salud, y este va a ser variable. La siguiente, por favor. Algo importante mencionar aquí es que el concepto de riesgo se va a aplicar en el campo de la salud y también se puede aplicar en otras áreas ¿para qué? Bueno, para pronosticar ocurrencias de cualquier suceso y nada más, no solamente los no deseables, sino también los deseables. Por ejemplo, aquí yo les puse una imagen de una persona delgada. Esta persona tiene condición física, tiene buena alimentación y mientras por otro lado tenemos una persona con sobrepeso. Esta persona no practica actividad física, tiene una dieta no muy buena y por lo tanto podemos decir que la persona de la izquierda pues va a tener un bajo riesgo a que pueda padecer alguna enfermedad como por ejemplo diabetes o hipertensión, mientras que por el otro lado esa persona puede que tenga un alto riesgo de que tenga diabetes o hipertensión. Por lo tanto, tenemos que la medición la medición de esta probabilidad constituye el enfoque de riesgo. Por lo tanto, podemos decir que hay menor probabilidad que la persona que practique ejercicio y tenga buena alimentación pueda desarrollar una enfermedad, mientras que por el otro lado podemos decir que estamos pronosticando que esa persona va a tener alguna enfermedad. Bueno, el factor de riesgo va a implicar la presencia de uno o varios factores que aumentan la probabilidad de la aparición de consecuencias para la salud. Algunas aplicaciones de estos factores es que establece relaciones causales, la prevención, ayuda al diagnóstico, a predecir la incidencia y a planear los servicios. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo son de tipo ambientales, por ejemplo, la acumulación de basura, la contaminación, radiación. Los biológicos como virus, hongos, parásitos, y los de comportamiento o estilo de vida, que son estrés, ansiedad, depresión, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, todas estas características que se presentan, pues nos puede llegar a que estemos en contacto con un riesgo. Por ejemplo, los ambientales, como lo habían platicado el profe en algún momento, sobre la acumulación de basura y la contaminación de aire, al igual que los biológicos y los comportamientos o estilo de vida, porque recordemos que cuando tenemos salud también implica salud mental y por lo tanto un factor de riesgo también implica el comportamiento o estilo de vida. En la siguiente diapositiva les puse un video para que este tema sea más entendible. Hablar de factores de riesgo para la salud se ha vuelto un tema de moda en nuestros días, pero conocer el verdadero significado de estos es premisa indispensable para la prevención de enfermedades. La salud y el bienestar se ven afectados por múltiples causas, las cuales a menudo se abordan individualmente. Sin embargo, en la realidad no suelen presentarse de forma aislada, sino en un conjunto que es lo que desencadena las patologías. Veamos un ejemplo. Se habla de la inactividad física como un factor de riesgo, debido a que con el tiempo se relaciona con aumento de peso, presión arterial elevada y un alto nivel de colesterol. Sin embargo, esta combinación aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas crónicas y otros problemas relacionados con la salud. Pero, ¿qué entendemos por factores de riesgo? De acuerdo a la OMS, un factor de riesgo es cualquier característica, condición o comportamiento que aumente la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Los factores de riesgo se encuentran en todas partes,
en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras comunidades y en el entorno que nos rodea. Conforme a la Academia Europea de Pacientes, los factores de riesgo pueden dividirse de la siguiente manera: factores de conducta, factores fisiológicos, factores demográficos, factores medioambientales y factores genéticos. Factores de conducta o estilos de vida son aquellas acciones que el individuo realiza por cuenta suya. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, una mala alimentación o falta de actividad física. De factores genéticos o de estilo de vida: el sobrepeso u obesidad, la presión arterial elevada o los altos niveles de azúcar en la sangre. Los factores demográficos suelen estar ligados a las características de una población, por ejemplo, la edad, el género, el oficio que desempeñan e incluso la religión. Los factores medioambientales son factores que rodean el entorno del individuo, como la mala calidad del aire, la falta de acceso a agua potable o el entorno social que nos rodea. Por último, los factores genéticos. Estos factores se basan en los genes del individuo. Algunas enfermedades, como la fibrosis quística o la distrofia muscular, se originan totalmente en función de la composición genética. Es importante que como sociedad y usuarios de sistemas de atención sanitaria comprendamos las causas y los factores de riesgo de las enfermedades, de forma que podamos participar activamente en los programas disponibles y rentables de prevención y tratamiento. Recuerda, prevenir los factores de riesgo también es tu salud. Somos Salud Pública. Y bueno, espero que con el video haya quedado claro. Ahora, el enfoque de riesgo, como saben, es una estrategia propuesta por la epidemiología para enfrentar los problemas de salud, sustentada en el concepto de riesgo, que ya lo vimos anteriormente. Este consiste en controlar un problema que vayamos a identificar y poder atacar los factores de riesgo que involucran a la persona. Pero es muy importante que al planear estas intervenciones hay que considerar tres cosas importantes. La primera es el grado de asociación con el grado de salud. ¿Qué tan buena salud tiene el paciente y cómo está asociado con el ambiente o con el ambiente de la persona? La siguiente es la frecuencia del factor de riesgo en la comunidad, si es que nada más afecta a él o si no también afecta a otras personas de su comunidad, y qué posibilidad podemos de prevenir a que esa persona enferme o le ocurra algún riesgo. Ahora bien, el uso de este enfoque de riesgo es definir las necesidades de salud de una población. También es definir las funciones del personal de salud y también establecer un programa de formación de acuerdo a las necesidades, cuáles son las necesidades del paciente, y prever el nivel de asistencia que debe ofertar en función de las posibilidades de enfrentar el individuo o colectividad. Y por último, es facilitar anticipadamente la asistencia a los individuos y grupos que poseen características indicativas de un riesgo en especial para la salud. Esto es muy importante porque es el uso que se le da a este factor de riesgo. Ahora bien, algunas ventajas que tiene esto es modificar los factores de riesgo. Si una vez identificado el problema, podemos modificar los factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que presenta sobrepeso, podemos modificar esos factores como incluirle actividad física, incluirle una dieta balanceada, también disminuir la mortalidad y la morbilidad. Eso es muy importante, que une la clínica y a la administración de la salud para relacionar necesidades reales de la salud con las comunidades. Entonces, por ejemplo, si la persona está pasando por un problema, a lo mejor se debe o es principalmente por la comunidad. Nosotros debemos de priorizar a la comunidad, a fomentarle, a sensibilizar más sobre su salud y mejorar la utilización del recurso en la atención de la salud al permitir la adecuada atención a las necesidades del individuo. ¿Qué necesidades tiene el individuo para poder atacar y que el riesgo no se dé? Ahora, por ejemplo, tenemos los tipos de factores de riesgo. Tenemos los modificables y los no modificables. Los modificables, por ejemplo, tenemos comportamiento, hábitos, costumbres, dependencia, ingresos, pobreza, analfabetismo, cobertura y ocupación. Y mientras que los no modificables, los principales son edad, sexo, factores genéticos, como lo vimos en el video. Y bueno, ¿qué comprende el enfoque de riesgo? Identificación de grupos humanos prioritarios. Por ejemplo,
Si tenemos en una comunidad a personas con diabetes, si tenemos personas en nuestra comunidad con diabetes y tenemos otras personas que están sanas, pues tener prioridad en ambos grupos, pero sobre todo a las personas que llegan a padecer diabetes. Identificación de los factores de riesgos más prevalentes, si la persona es que tiene una buena alimentación, si no está haciendo ejercicio, y poder atacar esos factores de riesgo. Y asimismo, elaborar una estrategia de ataque, prevenirlo, curarlo o y hacer una negociación. Por último, la programación de esta es ejecutar y la evaluación del control, desde decir al paciente, darle una recomendación al paciente y aplicarlo para que se lleve una buena alimentación y que no se vaya a dar un riesgo. En esta tabla, por ejemplo, les puse el control de los factores de riesgo. Si, por ejemplo, se pueden ver la diabetes mellitus, tenemos que hay un 42% que está muy bien controlada, pero por otro lado vemos que el 57% tenemos mal control de esta. Al igual que la hipertensión arterial, vemos que un 35% tiene buen control de esta, mientras que más de la mitad, el 64%, tiene mal control de esta. Ahora vemos los tipos de riesgo. Bueno, existen tres principalmente. El riesgo absoluto mide el riesgo de que ocurra un daño en la población durante un periodo determinado. Hay dos cosas que se ven aquí, el número de eventos, que son los casos nuevos, y la población expuesta. Este es más común como lo que vimos de la pandemia, lo que estamos viviendo del COVID. Y dice que al expresar la incidencia de enfermedad en una población susceptible, vamos a identificar el daño. Por ejemplo, aquí podemos ver que el número de enfermos son 12, mientras que el número de sanos son 4.988. Entonces, al sumar estos dos, nos da una población total de 5.000. Ahora bien, para identificar el número de eventos, tenemos que dividir 12 entre los 5.000 y por lo tanto, la población expuesta a dicho daño es A de 2 enfermos más B, que son los sanos, nos da un total de 5.000. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque es sinónimo de frecuencia, por tanto expresa la probabilidad de que una enfermedad, accidente o muerte prematura ocurre en un periodo determinado. Además, la población comprende a quienes tienen un factor de riesgo definido y a quienes no lo tienen. Por ejemplo, si vemos desde una perspectiva del COVID, las personas que pueden llegar a padecer la enfermedad y a las personas que sí lo tienen. Y bueno, a partir de esta medida se obtienen los riesgos relativo y atribuible, que ahorita los voy a hablar más adelante, y mide la probabilidad de pasar de un estado de salud a enfermedad o de muerte. Además, mide la aparición de la enfermedad y los casos nuevos que se van dando en un lapso de tiempo. El siguiente es el riesgo relativo. Es la comparación entre la frecuencia, la incidencia, la frecuencia, y con que ocurre el daño en los individuos que tienen el factor de riesgo, que es el número de expuestos, y la frecuencia con que ocurren aquellos que no tienen ese factor, que es no expuestos. Podemos ver que el riesgo relativo es igual a incidencia en expuestos entre la incidencia del número de no expuestos. Podemos ver aquí, por ejemplo, A entre A más B, que A es el número de enfermos entre el mismo número de enfermos más las personas sanas. Y bueno, hacemos una división que es C. El C es las personas, número de expuestos enfermos, no expuestos, perdón, son los no expuestos, entre los no expuestos más las personas que están sanas. Y eso es lo que nos va a dar el riesgo relativo. Pero bueno, ¿para qué es importante conocer este riesgo? Porque podemos identificar la magnitud. Pregunta. Sí. Si quieres, regresa a la anterior. ¿Qué diferencia notas en esta tabla en relación a la de riesgo absoluto? Por ejemplo, vi que en esta se puede, podemos tener en cuenta que con cuánta frecuencia va a subir el número de expuestos y con qué frecuencia va a subir los casos enfermos, mientras que por otro, en la absoluta. Absoluta. Ajá, y en a ver, relativa. regrésala. ¿Cómo? Regresa a la anterior, a la absoluta. Sí, aquí podemos ver que expresa la incidencia de enfermedad en una población
susceptible a padecer dicho daño. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo con el COVID, podemos que nosotros somos una población susceptible que puede o no padecer este dicho daño. Por Mientras eso que no la son, relativa... Ujú. en estos son expuestos, es una sola población, la población expuesta. Una sola, por eso se llama absoluto, que son los expuestos. Ahora vete a la otra tabla. ¿Cuántas poblaciones maneja? Maneja los expuestos y los no expuestos. O sea, son dos Dos poblaciones, y por eso poblaciones. se llama relativo, porque maneja dos poblaciones, expuestos y no expuestos. Y vamos a encontrar lo mismo, ¿no? La incidencia entre expuestos y la incidencia entre no expuestos, que es la fórmula de acá, incidencia expuestos, y O0 es incidencia en no expuestos. Y la fórmula está como lo vamos a sacar, A entre A más B, que es la población total de expuestos, y C entre C más D, que es la población total de no expuestos. ¿Sí? Entonces, por eso es riesgo relativo, porque maneja dos poblaciones, y en riesgo absoluto solamente manejamos una. Síguele. Sí. Ahora, como les estaba diciendo, aquí vamos a identificar la magnitud del riesgo, que es la fuerza de asociación que los participantes tienen al exponerse al factor de riesgo, lo que permite identificar a las personas con alto riesgo. Además, también mide la potencia de la relación entre el factor de riesgo y el factor de daño. Y bueno, ya por último, tenemos el riesgo atribuible. Este es la medida para mostrar la proporción en un daño que podría ser reducido si los factores de riesgo desaparecen de la población. ¿Qué características va a tener este? Bueno, pues mide el impacto posible de lograrse en una población respecto a la incidencia de la enfermedad que se esté presentando. También mide la máxima proporción de enfermedad que puede atribuirse al factor de riesgo que se encuentra en una población al generar el factor etiológico. Y bueno, les puse un video, pero sí está muy largo. Si gustan, se los comparto para que mi compañera también pueda exponer. Y bueno, eso ¿Eres a la sería. anterior? Por favor, antes de pasar el video, a riesgo atribuible. Ándale. ¿Qué ejemplo podrías manejar aquí? Tomando en cuenta la definición que dice. Por ejemplo, puede ser el COVID. Aquí Puede ser el COVID. sí, por ejemplo, si se llega a reducir este factor, por lo tanto puede llegar a que la población pueda disminuir el porcentaje de contagiados. A Ese ver, podría ser un ejemplo. a ver, es la medida empleada para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo desaparecieran en la población. ¿Qué vas a hacer? Si eliminas el factor de riesgo para desaparecer, que desapareciera ese factor de riesgo en la población. Dime un factor de riesgo protector, porque ya vimos que hay protectores y no protectores. ¿Cuáles serían? En caso de COVID. Por ejemplo, las vacunas. Vacunas. Sí, Otro. la sana distancia, Sana el distancia. cubrebocas, el gel Cubrebocas. antibacterial. Gel antibacterial. Vámonos con vacunas. ¿Qué te gustaría medir como consecuencia de ese factor que estás aplicando para reducir el riesgo del daño? Si es que, ¿Vacunas contra qué? si es que las vacunas contra los individuos que no se quieran vacunar, tal vez. No. ¿Qué vas a medir? ¿Qué quieres demostrar? Sí, está bien. A ver, ¿qué quieres demostrar? No, mejor otro ejemplo. No, más bien. Sí, bueno. Vas a manejar dos poblaciones, vacunados y no vacunados. Sí. ¿Sí, no? ¿Qué vas a demostrar? Sí.
Ese es Eh, el factor si la enfermedad está protector. disminuyendo, ¿Cómo? si la enfermedad está disminuyendo contra los que sí se vacunaron. ¿El número de casos? ¿Por qué no mides mejor el Sí. número de muertos? Ah, pues sí. ¿Mm? Sí, también el número de muertos. Y ya entonces sacas tus dos, ¿no? Entonces expuestos serían vacunados, pero están expuestos a un factor protector. Y no vacunados es una población en riesgo, ¿sí? Y haces tu Sí, cuadrito y haces los datos y ya puedes demostrar que la tasa de incidencia de mortalidad, perdón, que la tasa de mortalidad en no vacunados es igual, menor o mayor que los no vacunados. Puede pasar lo que menos pienses cuando empiezas a hacer una investigación. A veces el resultado no es el que esperas. Por eso se hacen este tipo de pruebas estadísticas para demostrar que tienen significancia estadísticamente y que en la investigación lo que está demostrando es cierto. ¿Sí? Entonces, ojalá pudieras hacer el ejercicio tomando en cuenta la formulita que está ahí y entonces pues ya veremos que es vacunarse. Cuando menos en lo que encontramos, tú puedes hacer el ejercicio tomando datos que inventes y ya puedes demostrar que vacunarse, cuando menos en estas circunstancias que vivimos, pues definitivamente disminuyó la tasa de mortalidad en vacunados que no vacunados. Esto de riesgo atribuible, ¿cuánto dura el video? Dura más o menos como 10 minutos, por eso es un poco largo. Si quiere después, ya el último, ya cuando acabemos, lo paso, porque falta mi Bueno, compañera. Sí. vamos a, vamos a dejarlo hasta aquí. Dura 10 minutos. A ver, si quieres, pásalo. Bueno, más o Vamos a menos dejar, la adelanto, sí. no, vamos a dejarlo para que veamos perfil epidemiológico la próxima clase. Y a ver, ponlo. Que fuman, No, media hora. es posible calcular entre aquellos que están desarrollando una enfermedad o que la desarrollaron y que están expuestos, cuál es el peso de la exposición. Y ve este ejemplo. Si quisiéramos saber qué proporción de arteriopatía coronaria es atribuible al tabaquismo, tendríamos que tener un estudio que compara a sujetos expuestos y no expuestos al tabaquismo, por ejemplo, una cohorte, en la que después de tiempo se evaluara cuántos de estos sujetos en ambos grupos o qué proporción de los mismos desarrollan la condición que me interesa, la arteriopatía. Y en este ejemplo ficticio vemos que en el grupo de los no expuestos la incidencia fue de un 20% o un punto 20, mientras que en el grupo expuesto esta incidencia es mucho más grande del 78%. Lo que quiero que noten aquí es que dentro del grupo de los no expuestos hay casos de esta enfermedad. Quiere decir que este es como el dato basal de casos, porque son los que se presentan aún sin exposición. Por lo tanto, para poder conocer cuánto del riesgo se atribuye a la presencia del tabaco, lo que yo tengo que hacer es restar esas proporciones. Quiero que te vayas familiarizando con esta nomenclatura porque la voy a utilizar de aquí en adelante. La manera de calcularlo es simplemente restar la incidencia en los expuestos menos la incidencia en aquellos que no estuvieron expuestos para ver de qué tamaño queda la contribución, por decirlo de una manera, del tabaco sobre la enfermedad. Si yo hago ese cálculo, observo que esa contribución es de 58 puntos porcentuales. Quiere decir que de 78 personas, si yo tuviera a 100, por ejemplo, que los expongo, bueno, no, que se exponen ellos a consumir tabaco, de cada 100 personas, 78 desarrollarían la enfermedad y que de esas 78, 58 se debe a que fumaban. El
la otra cantidad, las otras 20, pues se deben a alguna otra cosa, la hubieran desarrollado incluso sin fumar. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque hay un grupo de contraste en donde justamente eso fue lo que sucedió. Si calculáramos la razón de riesgos, veríamos que es de casi 4. ¿Y qué es lo que está queriendo decir esa razón de riesgos? Pues que la probabilidad de ser caso de arteropatía coronaria es casi 4 veces mayor cuando fumas que cuando no lo haces. Así que esta medida de razón de riesgo nos mide la fuerza de la asociación, pero la otra nos permite saber la proporción de la incidencia que es atribuible a la exposición. Sin embargo, hay otra forma de calcular el riesgo atribuible en expuestos que lo que nos permite conocer es ese 58, cuánto representa de el 78% de enfermos. Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un amigo o una amiga que no tiene un trabajo, solo tiene actividades académicas y que su familia le da como, pues como mesada o como semana 200 pesos. En cambio, tú tienes un trabajo y entonces tú obtienes de ganancia total entre lo que te dan y lo que tú percibes un ingreso de 1,200 pesos, pero también a ti tu familia te dan 200 pesos como a tu amigo, ¿ves? Así que si quisiéramos saber cuál es la atribución que hace tu trabajo a tu ingreso total, lo que tendríamos simplemente que hacer en términos porcentuales es restar del ingreso total que tú recibes lo correspondiente a tu mesada o lo que te dan tus padres y eso dividirlo entre tu ingreso total. Es hacer finalmente una regla de 3. Si 1,200 es a 100%, porque eso es lo que recibes, pues ¿cuánto es 1,000 a esa cantidad? ¿Ves? Básicamente es lo mismo, es una regla de 3. Así que haciendo este ejercicio, lo que obtenemos es que el 83% de tus ingresos, o sea, en términos absolutos, tus ingresos personales por tu trabajo, eliminando lo de que te dan tus padres, es de 1,000 pesos. Eso es en términos absolutos, como lo que acabamos de calcular en la diapositiva pasada. Pero en términos relativos, esos 1,000 pesos, ¿cuánto representan de el ingreso total que tú obtienes? Pues son el 83%, lo que significa que el 83% de tus ingresos proviene de ese empleo. Si tú por algo perdieras ese trabajo, tus ingresos se verían reducidos en un 83%. Por eso esa es la relevancia que tiene el trabajo que realizas para ti en este ejemplo. Bueno, lo mismo pasa cuando queremos llevar este concepto al riesgo atribuible en expuestos de manera proporcional. Lo que queremos saber es esa cantidad que está en la que está contribuyendo la exposición en términos porcentuales, ¿cuánto representa? Regresando al ejemplo de la arteriopatía, yo lo que quiero saber es esos 58 puntos porcentuales, cuánto me representan de la barra azul completa. Así que hago el mismo cálculo que acabamos de hacer en la diapositiva anterior y lo que yo veo es que esa proporción de 58,58 representa de la barra azul, imagínatelo, representa el 74,3%. Dicho de otro modo, la proporción de riesgo de arteropatía en las personas que fuman se cuantifica en un 74,3% debido a la exposición. Es decir, el restante que completa el 100% se debe a alguna otra cosa. Hasta ahora espero irte convenciendo de por qué no solo los OR y las RR. Le sigo ya con el ejemplo, profe. Ya con eso hasta ahí. Sí, está bien.
Les veo la cara de espantados hasta en sus fotos. ¿Sí están ahí o ya? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. ¿Cómo ven? Mucha información que procesar. Mucha información, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes. De la exposición lo vamos a dejar aquí, continuamos hasta la próxima. Y vamos el cuadrito que les menciono, lo voy a poner en Dropbox, creo que ya está, sobre los modelos de Koch, Bradford Hill, Bradford, Evans y el de Rothman. Son modelos, generalmente el de Koch aplica en infecciones. Ese es un poco diferente al otro. Los otros lo que tratan de demostrar es el riesgo relativo, el riesgo atribuible, etcétera, etcétera, en donde la fuerza de asociación, la consistencia, la temporalidad, etcétera, pues son más que nada términos que demuestran, que tratan de demostrar en cuanto a la causa y el efecto, que debe ser primero uno. Mientras más expuesto estoy, más riesgo está de que me enferme. Mientras más fuerte sea la dosis que yo requiera, que yo reciba de virus o lo que sea, pues el riesgo de tener enfermedad será cada vez mayor, etcétera, etcétera. Ya los iremos viendo más adelante cuando veamos medición. La tabla que manejaron sus compañeros se llama tabla tetracórica, porque tiene 4 celdas y generalmente pues se trata de 2 tipos de poblaciones que se manejan, expuestos y no expuestos, en los que nosotros lo que intentamos es demostrar que la exposición a X causa tiene consecuencia, un efecto, en este caso, que son enfermedades. Eso es lo que se maneja en estadística para demostrar la relación causa-efecto en esta circunstancia de salud pública. ¿Por qué es necesario o importante que yo demuestre cuáles son las causas de las enfermedades? Porque así es como yo puedo enfocar mis estrategias para resolver las problemáticas en salud que estoy identificando en mi población. Si yo conozco qué la produce, por qué la produce, qué factores de riesgo juegan para que la población se exponga, etcétera, etcétera, yo empiezo a tomar una serie de medidas, como en el caso de COVID, uso de cubrebocas, sana distancia, gel, porque estoy demostrando que el virus se puede transmitir con las manos, que el virus entra a través de las vías respiratorias, que el virus se mantiene en el ambiente X número de tiempo y a cierta distancia debido a las características de sus gotículas, que son muy pequeñas, entonces se suspenden, pero caen a cierta distancia, etc. Todo ese conocimiento, pues es parte de estas investigaciones en donde para hacer el riesgo relativo, el riesgo, yo tengo que poner 2 poblaciones, unas que estén a cierta distancia de los enfermos y otros un poquito más lejos. Y entonces yo veo que, por ejemplo, los trabajadores de la salud que estuvieron en contacto directo con las secreciones de los enfermos tuvieron un muy alto índice de incidencia, mucho mayor que los que no tuvieron relación con los enfermos de manera cotidiana. Y lo mismo sucedía en los domicilios. Quienes estuvieron más tiempo expuestos a familiares enfermos, etcétera, que convivían en distancias cortas a la hora de comer, espacios que estaban cerrados, no había circulación de aire, etcétera, pues fueron los que presentaron con mayor incidencia la enfermedad. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que se hizo fue proteger con cura, etcétera, etcétera, y propiciar que las reuniones en lugares cerrados no fueran de muchas personas y que generalmente estuvieran ventilados cuando todo se llevara a cabo este tipo de reuniones. Nos confiamos y en fin de año todo lo hicimos al revés y bueno, se vino la ola número
3, que definitivamente no fue tan catastrófica debido a que las características del virus eran muy diferentes. Entonces, vamos a dejar tarea, más que ahora noticias, vamos a necesitar que hagan ejercicios para que identifiquen la causa suficiente y la causa necesaria. Lo dejamos a, ¿cómo se llama? A iniciativa de cada uno de ustedes, o señalamos quién quiero que haga cierto. Lo que se trata es hacer ejemplos en donde se muestren causas suficientes y causas relativas en padecimientos infectocontagiosos. Puede ser tuberculosis, puede ser sarampión, puede ser, ¿qué puede ser? El dengue, puede ser paludismo, puede ser cualquier enfermedad infectocontagiosa en donde vamos a determinar causa necesaria y cuáles son las causas suficientes. Tuberculosis, causa necesaria y cuáles son las causas suficientes. Y así podemos demostrar que muchas veces, aunque tengamos contacto con el agente, con la causa necesaria, si no se reúnen una serie de causas suficientes, no voy a presentar la enfermedad. ¿Sí? Y así, por ejemplo, en las infectocontagiosas, no todos los que tienen contacto con el virus del COVID se enfermaron. Y luego viene el abanico de ¿cómo se llama?, de respuestas, dependiendo de condiciones del huésped, etc. En diabetes, no todos los que tienen los antecedentes hereditarios de familiares diabéticos se enferman. ¿Por qué? Porque ahí debe haber otras causas suficientes que se sumen y que definitivamente hagan más factible que esa persona padezca la diabetes, infarto del miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Y aquí también viene en base a la temporalidad que una situación X pudiera jugar el rol de causa o pudiera jugar el rol de efecto, dependiendo del tiempo donde yo voy. Y generalmente esto da como pie a los estudios de investigación que se llevan a cabo. Yo parto de enfermos hacia atrás para ver factores de riesgo que comparten, o yo someto a una población X a factores de riesgo para ver cuántos se enferman y hacer el estudio. Entonces, como verán, esto de la epidemiología, es importante entender esto de causa y causalidad. Los modelos pues existen, denles una repasada, entiéndalos conforme van haciendo los ejemplos, podemos manejar alguna situación de explicar alguno de los modelos, el de Evans, que si los revisan, pues muchos tienen similitud en sus principios, nada más que están explicados con otras palabras, pero en otros tiempos. Entonces, esta presentación que le hicieron sus compañeros, compartieron la presentación, equipo 7. Sí. Sí, entonces está en el sitio, busquen en Dropbox el cuadrito que les digo, y bueno, pues entonces háganse los ejercicios de causa suficiente y necesaria para que los revisemos al iniciar la clase que sigue. Continuamos con el equipo 7, equipo 8, ojalá me pudiera enviar su presentación con más anticipación, porque luego me la mandan bien cerquitas y ya para hacer las modificaciones está un poco difícil. Doctor, de hecho, ayer en la noche se la envié. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿Por qué no? Sí, si no, se la vuelvo a enviar. A ver, yo creo, porque Alison, equipo, o sea, son los equipos, noticia. No la tengo, fíjate. ¿A qué correo me la enviaste? ¿Al mío? ¿De Hotmail? Sí, doctor. No la tengo. Pues ojalá me la envíes otra vez. falcazar52@hotmail.com. ¿Sí?
Pues de hecho ya me has enviado Sí. tareas, ¿no? Y eso, entonces, Sí, algo ahorita se la pasó que vuelvo a no me enviar. llegó. Ahorita se la envío otra vez. Ándale, pues, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? No, doctor, gracias. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces háganse los ejercicios, mándenmelos para que los revise y los comentamos algunos de ellos la próxima clase para reforzar lo de causa suficiente, necesaria, no suficiente, no necesaria, etcétera, etcétera. Lo vemos la semana que entra. Y si no hay otra cosa, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Sí, Lunes doctor, 28. gracias. Sí, doctor, Luego, bonito día. Doctor, hasta nos luego. vemos. Que estén bien. Hasta luego, doctor. Bonito día. Igualmente, hasta luego.